Hemos sido notificados formalmente, pero este amparo pide que se elimine la publicación. Quien esté en desacato es la jueza o son quienes aceptan recursos de inconstitucionalidad cuando no hay personalidad jurídica de quien los pone. Entonces nosotros estamos actuando conforme a derecho. Quienes están violando el Estado de Derecho, pues son ellos. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este lunes 21 de octubre. Así la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la jueza Nancy Juárez está en desacato por ordenar el pasado jueves que se elimine del diario oficial de la Federación la reforma judicial, lo cual aseguró la mandataria es improcedente porque viola la ley de amparo. Explicó que sobre dicha suspensión definitiva aún el Ejecutivo no ha sido notificado y que la Consejería Jurídica de Presidencia notificará sobre esta violación. A esta declaración de la presidenta respondió la jueza Nancy Juárez en entrevista para Milenio Televisión con Josué Becerra. Argumentó que de no acatarse las decisiones judiciales se estaría rompiendo el Estado de Derecho y que este asunto debe resolverse en los tribunales y no ante los medios. Aquí vemos una total apatía de las autoridades frente a los recursos que la ley les establece de manera clara. En el supuesto de que las autoridades responsables no cumplan la suspensión, tenemos la obligación los jueces de dar vista al Ministerio Público en caso de que no cumplan dentro del plazo de 24 horas que establece la misma ley. Mi actuación únicamente se limita hasta la vista del Ministerio Público y ya después, corresponderá a otras autoridades. En la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, salió en defensa de la reforma judicial. Afirmó que no permitirán que el Poder Judicial, ante un conflicto de interés, impida su vigencia, mencionando que las suspensiones emitidas son imposibles jurídicamente y éticamente. En tanto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que el amparo concedido por la jueza Nancy Juárez no procede cuando se trata de reformas constitucionales. Dijo que aunque se puede debatir y reflexionar, la ley debe ser respetada. En medio de estas diferencias entre los poderes ejecutivo y legislativo en contra del judicial, hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, consideró que la democracia constitucional atraviesa momentos difíciles por los impactos que podría generar la reforma judicial. Y es que mencionó que la politización de la justicia y la desaparición de la carrera judicial pone en riesgo los derechos humanos. Que no debemos además olvidar, el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. En toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido. Y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura. Bueno, y esta jueza de distrito a la que hacíamos referencia, Nancy Juárez, podría ser sometida a un juicio que dictamine su responsabilidad al violar lo señalado en los artículos 39 y 135 de la Constitución. Tengo el gusto de saludar al presidente de la Comisión Jurisdiccional del Senado, Saúl Monreal. Gracias por su valioso tiempo, senador. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos ven. Y bueno, pues aquí estamos. Yo lo he planteado, lo he dicho. Hay una limitación, una extrafunción y que a mí me parece un exceso el tema juicio. El tema del amparo, porque no procede, y que este actuar de la jueza también amerita un juicio político y que ojalá algún ciudadano denuncie ante la Cámara de Diputados para que no se cometan más extralimitaciones de funciones y sobre todo que sepa la jueza lo que está resolviendo y en este caso el amparo. Lo que nos dice entonces, senador, es que debería someterle a juicio político, pero esto es a través de que un ciudadano denuncie. Ustedes como tal no pueden emitir esa procedimiento denuncia. De juicio político lo marca el 110 constitucional, tiene que tener elementos de la violación grave a la Constitución, donde el artículo 39 constitucional, el artículo 135 constitucional maneja que la reforma que se hizo al Poder Judicial es una reforma del Poder Constituyente
Y estas reformas a la Constitución, ningún juez no se puede amparar. El artículo 61 de la Ley de Amparo también lo dice, donde no procederá, es decir, no procede esto. Pero entonces este actuar de la juez, por supuesto que tiene elementos para someterla a juicio político, porque ya con el solo amparo es un elemento grave a la Constitución, que lo tenemos que contemplar todos los legisladores, pero además los ciudadanos. A como pinta la cosa, pareciera todo estar dispuesto para que esta elección judicial vaya. A pesar de las suspensiones, que si definitivas o más definitivas unas que otras, a pesar de que se oponga quien se oponga, todo parece encarrilarse a que suceda. Hablando en términos de narrativa y de apaciguar un poco los ánimos, ¿no sería un exceso de fuerza someterla a juicio político? ¿No sería una especie de represión hacia ella o hacia quien levante la voz? Al contrario, es rectificar y que se conduzca en el marco legal, en el marco constitucional. Y lo que no se debe de permitir es confundir a la ciudadanía y confundir con estos argumentos legaloides que no proceden. De entrada, una reforma constitucional no puede ser amparada y por eso lo estamos haciendo, porque la ley nos asiste, porque el derecho y la Constitución nos asiste. Un poder constituyente nunca se podrá ser trastocado por ningún poder constituido, es decir, ningún poder, y ella lo está haciendo, mucho menos por un poder jurisdiccional que es un juez o jueza, y por eso esto da muchos elementos. Yo lo planteé y ojalá y algún ciudadano presente una denuncia a la Cámara de Diputados. Nosotros como senadores daremos cuenta una vez instruido el proceso y se llevará el proceso de procedencia de juicio político, pero tenemos que la misma ciudadanía y la ley, de acuerdo al derecho, proceder. Antes de pasar al otro tema rápidamente, está por pronunciarse, pues no sabemos cuándo, pero lo harán la Suprema Corte respecto a si pueden tumbar o no. También en caso de que digan lo tumbamos, ¿pedirían juicio político? También, por supuesto, los ministros, ministras, es que no puede haber un poder constituido, no puede ir debatiendo o ir contraviniendo aquel poder constituyente. Recordará el artículo 39 y el artículo 135 habla sobre este poder constituyente que no puede ningún poder estar en contra del poder soberano, que es el poder del pueblo. Entonces, para cerrar ese tema en síntesis, si los ministros, ministras de la Suprema Corte también se pronuncian por tumbarlo, se les pedirá juicio político. Habrá elementos para que los ciudadanos puedan ejercer o puedan su derecho para un juicio político contra los ministros o ministras. Ahora, senador, entiendo que mañana va a presentar una iniciativa justo en torno al tema de la elección judicial, en donde está tratando de involucrar a los tribunales electorales locales, ¿no? Sí, la verdad es de que esta reforma al Poder Judicial Federal tendrá que ser integral. Lo vamos a hacer después con las fiscalías, lo vamos a hacer con los mismos organismos de procuración de justicia, pero también con el Poder Judicial en los estados. Y yo mañana presento una iniciativa donde tendremos que ver los magistrados electorales en los estados. Ahorita hay cerca de 40 vacantes de magistrados electorales. A final del 2024 van a ser más de 14, o sea, serían cerca de 64 de 120 magistrados electorales locales. Nosotros lo que estamos planteando que también sea a través de una elección directa en los estados, y que hoy esta reforma, mañana presento esta iniciativa, se tendrá que llevar a cabo en cada uno de los estados, porque esta reforma es integral, no nada más a nivel federal, sino también a nivel local. ¿Y ya trae consenso para impulsarla? Pues la vamos a presentar. Algunos senadores, incluso de oposición, están en esa tesitura, porque tenemos que, usted recordará, en la reforma constitucional al Poder Judicial van a modificarse más de 70 leyes, y que ahora con estas 70 leyes tienen que ir incluidas reformas constitucionales a nivel local. Es decir, todos, ahora la Constitución de varios estados maneja impares, 3, 5 o hasta 7 magistrados, y que ahora todo eso también se tendrá que regular.
Pues estaremos pendientes el día de mañana de esta iniciativa. Gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y lo esperamos próximamente, ¿no? Para seguir platicando. Muchas gracias, como siempre, Pedro. Muchas gracias a todo Milenio, Televisión y todos. Muchas gracias por permitirme estos espacios. Aparte estamos de fiesta cumpliendo 16 años en Milenio. Felicidades, felicidades. Gracias, senador. En otro tema, Ulises Bravo Molina, actual dirigente de Morena en Morelos y medio hermano del diputado Cuauhtémoc Blanco, fue abucheado por militantes quienes exigían su renuncia durante una asamblea informativa ante la presencia de Luisa María Alcalde, quien dirige el partido, y de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización, además de Carolina Rangel, la secretaria general de Morena. Ante la salida de Bravo del evento, Alcalde abordó la necesidad de fortalecer la unidad del partido y de regresar a métodos transparentes en la selección de candidatos. Además, compañeros, miembros del Comité Ejecutivo Nacional que nos acompañan, diputados, senadores, miembros del Comité Ejecutivo Estatal también que nos acompañan, y en general a todos y todas, muchas. Sigamos hablando sobre las resoluciones en contra de la reforma judicial. Le agradezco a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano y diputado federal, y Arturo Ávila, diputado federal de Morena y vocero de la bancada. Bienvenidos, caballeros. Buenas noches. Buenas noches, con el gusto de verte. Y bueno, para quienes luego ahí escriben, ¿y cómo que no hay mujeres en la mesa? Tenemos los martes una mesa exclusiva de puras mujeres, y el miércoles también, y jueves, viernes, entonces hay de todo en las mesas, ¿no? Entonces, a ver, caballeros, ¿qué opinan respecto a estas resoluciones? Damián, ¿qué opinas? Poder Judicial, jueza, reforma al Poder Judicial. A ver, de la resolución hay de la más jueza. de 100 suspensiones otorgadas por distintas jueces. O sea, entiendo que están atacando a una jueza en particular, pero hay muchísimas suspensiones otorgadas desde hace mucho. Yo tengo una opinión dividida en el tema, lo he dicho con mucha honestidad, soy abogado. A mí me parece que el cambiar el método de nombramiento de los ministros, de los magistrados y los jueces es profundamente dañino, muy perjudicial para el país, pero no inconstitucional. Esa es mi opinión de abogado. Yo mismo soy autor de algunas iniciativas que proponían cambiar el modelo para mejorarlo. Este cambio desgraciadamente lo empeora. Lo que sí creo que puede ser declarado inconstitucional son dos vías, o más bien una protección. Una, el procedimiento. La suspensión que la jueza está dando, se equivoca la presidenta y se equivoca la consejera jurídica, con mucho respeto lo digo, cuando citan el artículo 61 de la ley de amparo. No están atacando la reforma constitucional, no aplica el 61 fracción primera, están atacando el procedimiento, fue previa a la suspensión y eso sí se puede, no le aplica el 61. Tendría que ser si hubieran hecho la impugnación de la reforma en sí misma. Bueno, hubo una suspensión que decía que no podían avanzar y la tiraron a la basura. Hubo una suspensión previa que decía que no publicaran y la tiraron a la basura. Hoy simplemente la jueza está diciendo, oye, espérate, no puedes hacer eso, te restituyo. Y hay artículo 147 de la ley de amparo que claro que tiene efectos restitutivos. Okay. Eso por un lado. Y por el otro lado, en mi opinión, lo que podría hacer la Corte es proteger los derechos de los jueces y magistrados que están legalmente nombrados. ¿Qué es esto? Los jueces y magistrados que están en funciones todavía no acaban su tiempo por el cual fueron designados. Los fueron designados en base a la Constitución vigente y por lo tanto legal. Si tú los corres antes de tiempo, estás violando el artículo primero constitucional. Es que con Zedillo lo hicieron, no existía la reforma fue en el 2011. A partir de ahí no se puede hacer una reforma que viole derechos humanos. Me parece a mí que podría la Corte decir, sabes que esta reforma queda vigente, pero solo para de aquí en adelante, es decir, para las más de 200 vacantes y para cuando se vayan venciendo los plazos. Eso creo yo como abogado. Arturo. Pues a mí me sorprende mucho que Damián como abogado tenga estas observaciones específicas de la ley de amparo. Y voy a tratar de ejemplificarlo con algo muy sencillo. Mira, hoy te traje un auto de formal prisión contra delitos de salud y espionaje en contra de Ricardo Anaya, ¿no? Por haber firmado contratos con la empresa de Genaro García Luna cuando era presidente de la Nación Nacional. Déjame terminar. Pero es falso lo que estás diciendo. Espérame, es que no digas mentiras. Déjame terminar. Yo pensé que era en serio, hombre. Es un ejemplo. Hombre. A ver. Es una hojita, mira, no me la quites, mira. Exacto, una hojita sin firma. A ver, escúchame, Arturo. Damián, estoy ejemplificando lo que hizo la juez. Justamente es como si a ti te llegara un diputado federal a notificarte
un acto jurídico. Ese es el problema que estamos viendo. ¿Ve? Se espantó, se puso blanco. Mira. Eso es lo que yo iba a sugerir que hiciéramos. Si a mí me llega lo que le llegó a la presidenta, haría exactamente lo que hizo él. Arturo, me acaba de dar exactamente serio, la razón. No es un y le quiero dar circo. algunos ejemplos para que el abogado Damián Cepeda, que seguramente cuando estudió la carrera se enfocó más en ley de amparo que en constitucional, pues aprenda un poco, pues, ¿no? Mira, le voy a recordar el artículo 39 constitucional, que le da, por supuesto, al pueblo la facultad de autogobernarse como quiera, claro, ¿no? yo no estoy Pero hablando. sobre todo el artículo 135 constitucional, que le da facultades, las únicas facultades que tiene un poder para poder reformar, para poder abrogar la Constitución, es la que le otorga el constituyente. ¿Cuál es el constituyente? La mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y la mitad más una de los estados de la República o de las legislaturas de los estados de la República. Contra ese poder soberano no hay nada. No existen hipótesis metaconstitucionales. Le acabo de dar el ejemplo y acabó haciendo lo que predecí que iba a hacer. Romperlo. Esto es lo que deberíamos hacer nosotros con el famoso Pues yo te amparo, escuché con el acusándose, famoso Mutuco, de verdad. amparo de la señora Yo te Nancy escuché. Juárez. Juan. Pues mira, esa misma sugerencia creo que le podría hacer el diputado Ávila al senador, al coordinador de la bancada de Morena, a Dan Augusto, y a la consejera jurídica cuando en su momento pedían revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. A mí lo que me parece es que estamos debatiendo sobre la base no de argumentos. Lo único que tiene el Poder Judicial, que es lo que lo distingue del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pues es la razón, son sus argumentos. Hamilton lo dijo hace muchos años, pues el Poder Legislativo tiene la facultad de decir a dónde van los recursos con el dinero a través del presupuesto. El Poder Ejecutivo pues tiene la fuerza, digamos, la fuerza bruta del Estado que sirve para imponer decisiones. ¿Qué tiene el Poder Judicial? Pues el poder del juicio, la facultad de interpretar. Y no estamos discutiendo sus facultades, aquí estamos llegando y diciendo que porque la dijo una jueza que me cae mal, que porque lo dijo un ministro que me cae gordo. Yo creo, y yo incluso he reconocido, en el Movimiento Ciudadano propusimos una reforma, por supuesto que de parte de muchos jueces ha habido excesos en las suspensiones. Creo que ese sí es un tema que se ha utilizado incluso en las estrategias de litigio y que se utiliza de manera excesiva. Pero creo que lo que tendremos que estar revisando son los argumentos y no decir no lo cumplo porque no quiero. El propio sistema judicial establece mecanismos para que se revise afortunadamente la decisión de un juez. Okay. Se puede pedir al Consejo de la Judicatura Federal, oye, revisa si este juez actuó conforme a la jurisprudencia que niega que se revise una reforma constitucional, pero no decir no la cumplo porque no quiero, porque de ahí a que mañana yo diga me parece injusto este contrato, no lo cumplo porque no quiero, pues el paso es muy pequeño. Damián. No, ese es el tema de fondo. O sea, más allá, como no pueden entrar, digamos, al fondo del asunto, pues sacan estas payasaditas, ¿no? El fondo del Pero asunto se puso es que blanco. No, hombre, ¿de dónde? Puta, amiguito, te quedas muy corto Que le para regresen ponerme ahí un nervioso. poquito. Véanle, por favor, cuando bueno, le entregué el auto de vinculación, casi corre llorando. ¿De ¿no? dónde, Arturo? Mira, yo soy una persona seria. Que tú te prestes a payasadas no me hace que No yo es caiga. payasada, es lo mismo, Ok, es un ejemplo Está muy bien. hipotético. Adelante. De hecho, es una acusación indebida que tú has hecho en los últimos días y es falso. Y ahorita te acabas de dar cuenta que es falso. Y por eso te echaste para atrás. Veamos, Pero está bueno. veamos. Pues. Órale, pues. Yo cuando no puedo quieras. ratificar una sentencia, Muy pero bien. veamos. Está Adelante, bien. Damián. A ver, el tema de fondo es que no puede quien sea, la presidenta de la República, un gobernador, quien sea, decir no le voy a hacer caso a una resolución de un juez. Puede no gustarte, y como decía ahorita mi compañero, pues la impugnas, pero no puedes decidir no acatarla, pues porque entonces te llevas esto a una anarquía legal. De ver dan ganas, ya vimos el desplegado de los gobernadores. Mañana unos gobernadores no le van a hacer caso a otra resolución y pasado unos ciudadanos a otra. O sea, hay un Estado de Derecho que tenemos que cumplir en México. Yo por eso hoy lo que le hago es un llamado a la Corte a que ya le apure a resolver este asunto en definitiva. Me parece irresponsable lo que se está haciendo de no resolverlo y que ponga punto final, porque es un tema prioritario para el país decidir si hay razón o no en la materia de impugnación de la reforma del Poder Judicial. Y ahí te quiero hacer una pregunta breve a propósito de lo que decía Saúl Monreal hace unos minutos, que si llegan a pronunciarse en contra, a definir en contra, se les pedirá juicio político contra las y los ministros. Pues imagínate lo autoritario que tienes que ser para estarle diciendo al Poder Judicial que si resuelve de una manera lo vas a castigar. Ese es el problema de la reforma, del Tribunal de Disciplina que les pone una espada que los quiere tener hincados a los jueces y magistrados del país. Igual, pues lo acaba de decir el senador, ¿verdad? O
O sea, es una amenaza hacia la Corte. Si actúas así, te voy a castigar. Eso es lo que es indebido en el país. Yo por eso creo que deben de hacer caso de las voces que incluso en el pasado, asesores propios que tiene hoy la presidenta, como el exministro Saldívar, estando en funciones, argumentaba en contra de lo que acaba de argumentar aquí mi compañero de Morena, que es que claro que se puede declarar inconstitucional una reforma a la Constitución en tanto que violente los derechos humanos. Es tanto, y palabras de él, que se podría permitir, si se aprueba la pena de muerte, la tortura o los azotes, que eso pase en México. Claro que no. Tiene que tener un límite. Sería un absurdo que no tuviera un límite. Me parece que habría que hablar también de legitimidad democrática. Y es un tema que pierde de vista el senador Damián Cepeda. Y me parece importante recomendárselo porque yo no sé quién los asesora, pero me queda claro por qué están tan mal electoralmente. A ver, para que nosotros aprobáramos la reforma judicial, ganamos el 84% de los distritos locales que se ganan por mayoría, es decir, amplísima ventaja. De acuerdo a lo que establece la ley, ganamos otra proporción que nos dio la mayoría calificada. A eso, aquí y en cualquier otro lugar que tiene una república con un sistema de democracia representativa, se le llama representación. Fíjate, el senador propone que una juez tenga facultades metaconstitucionales, es decir, por encima de la Constitución, que estén por encima de la decisión de un poder constituyente que representa a 36 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por la reforma judicial, más las legislaturas locales, estatales, que dijeron, vamos con la reforma. O sea, si por él fuera, que hubiera, por lo que veo, hasta un golpe de Estado técnico. Imagínate darle, este poder. Y te voy a decir por qué lo hacen. Hay ejemplos en el mundo en donde la derecha deja de tener respaldo popular. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que su modelo no funciona. ¿Y qué hacen? Se enquistan en los poderes judiciales. Es la única manera de empezar a avanzar. Y hay ejemplos en Brasil, hay ejemplos en Perú, hay ejemplos en varios países en donde la derecha busca el respaldo del Poder Judicial para poder contener la falta del respaldo popular que ahora ya no tienen. ¿De qué tienen tanto miedo? ¿Por qué toman una decisión que ni siquiera es popular? Es decir, que ni siquiera va con la mayoría de lo que queremos las y los mexicanos, porque ya saben perfectamente bien que se les van a acabar los privilegios. A eso le tienen miedo. Juan. Sí, yo creo que aquí, mira, hablar de derecha o de izquierda con la Corte en México, pues es absolutamente poco fructífero. O sea, la Corte en México es la Corte que permitió, antes que el Poder Legislativo Federal y de los estados, el matrimonio entre personas del mismo sexo. El que dijo que era inconstitucional la prohibición de fumar o de consumir marihuana, la que ha protegido a jueces, pero también ha protegido a periodistas, el que ha reconocido el derecho a la intimidad, el que ha protegido los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, decir que esa Corte pues es conservadora porque va contrario a su proyecto, pues bueno, es una manera de verlo. Yo creo que si uno revisa las decisiones de la Corte, pues han sido decisiones en su mayoría progresistas, en su mayoría que no se hubieran tomado por los órganos electos democráticamente, porque ese reconocimiento por parte de la Corte viene de la legitimidad que dan los argumentos, que da el juicio, y me parece otra vez que eso no es lo que se está combatiendo. A lo mejor tiene razón Arturo y está mal la jueza. Que lo combatan entonces pidiendo el recurso de revisión, inconformándose con la suspensión, yendo al Consejo de la Judicatura pidiendo que se revise cómo actuó la jueza, si actuó bien o actuó mal. Porque efectivamente hay una jurisprudencia que dice que la ley que no se puede revisar a través del amparo en una reforma constitucional, pero esa jurisprudencia es de antes de la reforma de 2013 que reformó por completo la ley de amparo, y habría que ver si sus razones están sustentadas o no, punto. A mí me parece, yo podría estar incluso de acuerdo que a lo mejor hay una extralimitación por parte de la jueza, pero que uno empiece a decretar que uno mismo, por encima del Poder Judicial, está arriba de la ley, pues me parece que es el mismo absurdo del que están acusando al Poder Judicial. ¿Quiere responder algo? Sí, justamente quería datos. Digamos alusiones personales. Quería datos, yo le voy a dar los datos. Mira, estas son las suspensiones que justamente el Poder Judicial ha dado, y en estos números, ¿no? En la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, 717 es el mayor número. En prohibición de vapeadores, quién sabe qué mafia hay atrás, 240 suspensiones. En la ley de industria eléctrica, 161 suspensiones. Contra las conferencias matutinas, 8 suspensiones.
Contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, 25 suspensiones. Contra obras del Tren Maya, 2 suspensiones. Aquí están los datos y te los entrego, Juan, Gracias. para que veas como sí hay datos que nos dejan ver que hay un comportamiento efectivamente político del Poder Judicial. Habría que revisarlos. Y en algunos casos podría ser hasta criminal. Yo podría estar de acuerdo, pero hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Y se revisan entonces, ¿no? Que se revisen si tienen fundamento o no es que tienen si fundamento. agarras el tema, y hay miles de suspensiones otorgadas de otros temas más. Por supuesto, pues esa es una función principal del Poder Judicial. En el amparo procede la suspensión para evitar que se continúen violando los derechos humanos. Es un absurdo citar, han dado tantas suspensiones. Te notifico, güey, a eso se dedica el Poder Judicial, a impartir justicia, es parte de su trabajo, pues, pero bueno, en fin, es que se revuelven, digamos, los conceptos. A ver, para mí el tema de fondo, repito, de la reforma del Poder Judicial es lo perjudicial que es. O sea, lo dañino que va a ser que Morena controle todos los nombramientos en este país de jueces, magistrados y ministros. Todos son todos, ¿eh? Y luego dicen, no, es que es bien generosa la presidenta porque si hubiera querido, ella hubiera nombrado a los ministros como hasta hoy. Falso. Tenía derecho, como todo presidente, a proponer solo a 4 ministros y a cambio con la reforma se está quedando con más de 1,600 jueces, magistrados y ministros del país. Todos se los va a dominar Morena. Pero si se les llegó a colar uno, va a estar ahí el Tribunal de Disciplina para correrlo, así como ahorita escuchamos al senador amenazándolos, te vas, te corro si no te cuadras a lo que digo. A mí me parece dañino para el país. Sobre el tema que la suspensión y no, yo mi llamado es corte, ya define. Nada más yo les recuerdo que en el último debate que la Corte tuvo de un tema similar fue la prisión preventiva oficiosa, que es a lo que yo me estoy refiriendo. Es decir, han estado aumentando el catálogo de delitos por los cuales te pueden meter al bote sin probarte culpable. Y hay un debate al interior de la Corte que nada tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, en donde dijeron, ¿saben qué? En esto sí, dijeron unos ministros, sí se le puede poner límite a ese poder constituyente, porque si no, entonces mañana ese poder constituyente pudiera convertirnos en una monarquía, o pudiera ese mismo poder constituyente, con esa mayoría que tienen, ya te lo dije la otra vez, correr a todos los gobernadores, o correr a todos los alcaldes. Si tienen los votos lo pueden hacer porque son el pueblo reconstituido en Morena. Por favor, hombre, tuvieron 54% de los votos de todo el país. En el tema legislativo no tienen derecho a agarrar y tirar a la basura lo que nos ha dado nuestra patria. Arturo. Pues no, yo nada más quisiera decir que el Poder Judicial actualmente no tiene un funcionamiento verdaderamente bueno de la escuela, por ejemplo, que genera los cuadros. Los exámenes, por ejemplo, se sabe y está documentado que se vendían en 186,000 pesos, si no me equivoco. Tengo información muy clara, por ejemplo, de cómo 4 de cada 10 personas que trabajan en el Poder Judicial son familiares de jueces, de magistrados, de ministras, de ministros. Eso quieren ellos, regresar a un pasado que ya no va a existir. Entonces están evitando a toda costa entrarle a una reforma que, por cierto, cuando él dice los de Morena van a decidir, no van a decidir los de Morena, hay comités de evaluación que se van a integrar. Nombrados por Hoy Morena. Estuve yo en la Junta de Coordinación Política y le puedes preguntar a tu coordinadora en la Cámara de Diputados que estuvo presente, a Noemí, y le puedes preguntar también Sí, ya vi que tu coordinador quiere quedarse con 3 de los 5. Se están peleando entre Morena. Quiere 3 Monreal y 2 Senado. ¿Qué ofrecimos? Que hubiera propuestas para los integrantes del comité de evaluación. Fíjate, aquí afuera dicen otra cosa, pero en la Junta de Coordinación Política estaban muy contentos de que se hubiera abierto esto. No es cierto, hay mucha ¿Se votan por mayoría falsa. o no? ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? Hay una narrativa Nomás contesta muy eso. falsa. ¿Quién los va a nombrar al comité de evaluación? El pueblo de México. El pueblo de México, representado en ti. Tú eres el pueblo de México. Pues es la democracia representativa, felicidades, abogado. Felicidades. Me extraña, pues Qué ¿en gusto me qué da. monarquía vive usted? ¿Y a ti quién ¿O te en votó? qué monarquía le gustaría vivir? ¿Y a ti quién te porque votó? me parece que a Damián le gustaría vivir en un virreinato o en un reinato No, en la amigo. antigua España. Votó 54% Aquí hay de la una democracia gente, representativa, tenemos mayoría calificada, le guste o no al senador, Ok. y nosotros le estamos llevando a cabo. Juan. Mira, aquí en la hojita que me entregó Arturo dice suspensiones y amparos por motivos políticos. Habría que ver, pues a lo mejor la entrega del libro de texto gratuito, pues a lo mejor podía violar
los derechos de las niñas y los niños a la educación. Las obras del Tren Maya, a lo mejor se me ocurre que podía violar los derechos ambientales y de las comunidades indígenas de la zona, las conferencias matutinas, el derecho al honor de muchas personas que fueron difamadas ahí. Me parece que hay muchas cosas que se podrían haber, otras que a lo mejor fueron un exceso y que se pudieron haber cometido y que se pudieron haber revertido. Pero creo que es muy claro para tú. Cualquiera que tuviera motivo político para un lado o para el otro estaría equivocado. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Para cualquier lado. Pero para eso habría que verlas y no nada más ver el número. Bueno. Porque creo que para Arturo, por lo que plantea aquí y lo que ha defendido Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, es que tendríamos un poder judicial independiente si aquí en vez de haber 2 suspensiones hubiera 0, si aquí en vez de haber 8 hubiera 0, si aquí en vez de por haber motivos 5 políticos, claro. hubiera 0. Nadie quiere suspensiones por motivos políticos. Pero es que el Poder Judicial, cuando hablan de la legitimidad democrática, pues su legitimidad es vigilar al poder, vigilar que lo que haga el poder esté apegado a derecho. Esa es su función, no tener legitimidad democrática. Ahora estamos obligando, y yo lo repito y lo voy a repetir cada vez, estamos en una locura total obligando a quienes deben ser jueces, personas juzgadoras, a que sean políticos, no a que defiendan un contrato, no a que defiendan una formalidad, sino a que ahora le caigan bien a la gente. Ese no debe ser el motivo de ellos, ese debe ser el motivo de nosotros quienes estamos en las cámaras, en los congresos locales, en los poderes ejecutivos. Ese no debe ser el de los jugadores. Es una locura lo que están haciendo y lo que ellos quisieran es que hubiera 240, que puede ser un exceso, que puede estar mal, pero que hoy, gracias al sistema judicial que tenemos, se puede corregir, que no hubiera ni una sola suspensión en contra del gobierno de Morena. ¿Les parece que, perdón que te deje con la palabra a la boca, Damián, pero es que se nos fue el tiempo volando? ¿Les parece que sigamos el lunes? Claro, encantado. Hay mucho que discutir todavía. Gracias, caballeros. Vamos a la pausa, Gracias, regresamos. Ricardo. Gracias. Pues estamos ya a 15 días de la elección presidencial entre Harris y Trump. Continúan las campañas. En su visita por Pensilvania, uno de los estados clave, Harris criticó a Trump por evitar hablar sobre el posible aumento al salario mínimo, argumentando que los ciudadanos que trabajan duro merecen salarios que permitan mantener a sus familias. Por su parte, Trump estuvo en Carolina del Norte, habló que de ganar, su gobierno revivirá la ley de enemigos extranjeros de 1798, que permite a un presidente detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga, algo que dijo permitirá acabar con los pandilleros inmigrantes. Según las encuestas, Harris y Trump están básicamente empatados en el promedio de encuestas de The New York Times compilados por 538 en 4 de los estados clave, Pensilvania, Michigan, Nevada y Carolina del Norte, con un 48%, mientras que en Georgia y Arizona otorgan la ventaja a Trump y en Wisconsin Harris lidera las encuestas. Si Trump gana en los estados en los que va liderando y se lleva a Carolina del Norte, tendría suficientes votos para ganar con 277 votos del colegio electoral. ¿Cuál es el panorama a 2 semanas de la elección? José López Zamorano, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, pues el panorama es incierto. Básicamente, como bien lo dijiste, las encuestas nacionales están muy apretadas y lo mismo en los 7 estados campos de batalla. Esto quiere decir que probablemente llegaremos a este 5 de noviembre con un escenario teóricamente muy similar al ocurrido en 1960. Recordarás que la pelea entre John F. Kennedy y Richard Nixon fue por 0.17% de todos los votos. En este contexto estamos viendo que hay una campaña de bombardeo mediático de ambas campañas presidenciales. La señora Harris, como sabemos, tiene debilidad muy fuerte entre el voto latino y el voto afroamericano y está tratando desesperadamente de regresar a esa importante parte del electorado a su campaña. Por lo pronto, el señor Trump tiene problemas con las mujeres, tiene 31 puntos de desventaja con Harris en el voto femenino. Obviamente no le ayudó de nada que este fin de semana dedicara 13 minutos en un acto de campaña en Pensilvania a hablar sobre las partes genitales del exgolfista Arnold Palmer y que además llamara de una manera muy vulgar y grosera a la vicepresidenta Kamala Harris. Por su parte, la candidata presidencial demócrata se ha dedicado a cortejar al voto duro conservador. La estamos viendo no con Bernie Sanders, no con Elizabeth Warren, que son el ala más progresista del Partido Demócrata, sino lo estamos viendo en actos de campaña nada más y nada menos que con Liz Cheney, la republicana conservadora, hija del polémico ex vicepresidente Dick Cheney, porque está justamente pensando en que aquellos votantes que votaron a favor de Nikki Haley en las elecciones primarias podrían ser los votantes de derecha que le den el triunfo en esos estados campos de batalla y probablemente ninguno de los más importantes como Pensilvania, Michigan y Wisconsin, que como sabemos son los pilares más importantes de la llamada Blue Wall, este muro azul que necesita ganar Harris para poder tener la conquista que hizo Joe Biden en 2020. Por lo que se está viendo, la aguja, como dicen en Estados Unidos, no se está moviendo muy rápidamente a favor de Harris del voto latino y afroamericano, y casi todo el mundo coincide que la única tabla de salvación en este momento para la vicepresidenta será
el voto femenino y de aquellos votantes que están muy preocupados por temas como el aborto. Claro, sin duda alguna, pues tendremos más tiempo para seguirlo platicando. José, gracias, saludos hasta Washington. Gracias, Pedro, buenas noches. Pausa, ya volvemos. Para la primera edición del Congreso Mundial del Mariachi en la Ciudad de México, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México estima una derrama económica de 136 millones de pesos. José de Jesús Rodríguez, presidente de la agrupación, indicó que la cifra podría llegar incluso hasta los 1,000 millones de pesos. Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, detalló que esta actividad es una oportunidad para promover la difusión de la cultura del país. Queremos salir con una cifra en donde desaliente o bien sea una cifra que no corresponda a la realidad. Preferimos quedarnos cortos, pero de entrada estamos hablando de 136 millones de pesos solamente en lo que significa el programa. Yo estimaría que vamos a hablar de más de 1,000 millones de pesos de derrama. Yo estimaría. Consideramos como alcaldía que una tarea fundamental para hacer más segura nuestra ciudad es entregarle a nuestras vecinas y vecinos y a todas las chilangas y chilangos una programación cultural, darle un criterio de comunidad a nuestro espacio público. Como cada semana vemos qué hay en Dominga y hay una crónica de Óscar Valderas que no se puede perder sobre la batalla de Topo Chico. ¿Cómo le puso fin a los Zetas? Óscar, bienvenido, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues sí, cuando mucha gente pensaba que los Zetas, este gran cártel que inicia la militarización del crimen organizado en 1999, era invencible, por ahí del 2010, tú te acordarás, sí, el sinónimo de la brutalidad, de los videos terribles en redes sociales. El miedo. El miedo, sobre todo en el norte del país, en Coahuila, en Tamaulipas, en Nuevo León. Pues viene una decisión del gobierno mexicano que algunos explican en dos maneras. Una, que el gobierno se hartó de buscar muchos frentes abiertos y decide únicamente enfocarse con el cártel que era el culpable de aumentar los homicidios en todo el país, que eran los Zetas en ese momento, y otro, que un personaje llamado Genaro García Luna pacta, utilizando su poder como secretario de Seguridad Pública Federal, con el cártel de Sinaloa para elegir como enemigo común a los Zetas y poder negociar únicamente con el cártel que dirigía Joaquín Guzmán Loera. Y así es como los Zetas comienzan poco a poco a debilitarse. Para 2015 únicamente les quedan las cárceles del norte como sus reductos de poder, y a partir de y esta crónica explica como una fiesta ruidosa, una noche de fiesta en el penal de Topo Chico, ya, por cierto, ya no existe más, exactamente, es donde inicia el fin de los Zetas. Dos personajes enfrentados comienzan a planear una venganza y lo que inicia como una especie de revuelta, un motín, termina con los Zetas como el cártel que conocemos. Caray, y que aparte eran responsables del pánico entre la sociedad, porque en Monterrey, yo vivía en ese entonces allá, no podía salir después de cierta hora, claro, había bloqueos, agarraban los camiones y los bloqueaban en las avenidas, las balaceras y demás. Sí, los Zetas de algún modo se vuelven víctimas de su propio éxito criminal, se vuelven tan violentos, su presencia en zonas muy ricas, motores económicos del país, se vuelven un desafío que el gobierno no le queda más que exterminarlos, y esta crónica cuenta justamente los últimos días de este grupo criminal. Pues no se la pierdan, aquí está abajo el código QR para que puedan leerla y lean todas las crónicas buenísimas que hay en Dominga. Óscar, gracias y felicidades por la crónica. Muchas gracias, Pedro, buenas noches. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.